Allá, Te ven las tres, ¿verdad? mándeme. Te ven las tres personas. Sí. ¿Listo? Sí, Bueno. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Constanza Racota y yo soy Arturo del Río. y una vez más tenemos a Gerardo con nosotros, nuestro querido Hola, psiquiatra, ya todo el mundo lo ubica. Y gracias. pues, regresando a la sexta temporada, vamos a empezar con el tema de las autolesiones. Es muy importante tocar este tema, sobre todo porque últimamente hemos tocado muchos temas sobre jóvenes, y justo hablábamos Gerardo y yo de cómo este tema le atañe sobre todo a los adolescentes o empieza a cierta edad temprana. Y es importante hablar de esto porque creo que hemos generado un tabú alrededor de el comportamiento de las autolesiones cuando nada más se trata de una cosa de no saber canalizar las emociones y de cómo liberamos estas frustraciones, porque no es una cuestión de, pues ya, se corta y está loquito. No, va mucho más allá de si te cortas, de si te pegas, o sea, hay todo un proceso que está sucediendo adentro y que creo que es muy importante nosotros como adultos entender cómo funcionan estas actitudes que pueden ser sí muy impresionantes, porque pues las laceraciones siempre son muy impresionantes, pero creo que hay una cosa mucho más importante que va más allá de la herida, que tiene que ver con lo que está pasando adentro. Sí, exactamente. O sea, que tiene mucho que ver con esta cosa de ponerle forma a un dolor que no puedes explicar muchas veces, ¿no? O sea, tiene que ver con estos sentimientos fuertes de depresión, de ansiedad, de no poder manejar esta frustración y entonces, pues el saber que este dolor físico, que puede ser con cortes, que puede ser con golpes, que puede ser con diferentes cosas, le da ya algo físico, lo hace físico, lo puedes ver, lo puedes curar, lo puedes manejar y entonces hace que puedas tú tener esta conciencia y este entendimiento un poco más fácil de lo que es el dolor. Es por eso lo importante que es trabajar tus emociones, entenderlas, saber de dónde vienen, para dónde van y cómo trabajarlas, para que no necesites este tipo de mecanismos que te hacen daño, que son muy violentos y muy destructivos, para que puedas manejar este tipo de emociones, ¿no? Yo agregaría ahí, haciendo un ejercicio de empatía, hola chicos, justamente, pues cuánto dolor emocional podría o tendría que sentir una persona para justamente tener que lesionarse para dejar de sentir otra cosa, ¿me explicó? Otra cosa peor que está sintiendo, ¿me explicó? Claro, Entonces, normalmente... un alivio además, o sea, justo tiene que ver con si eso es lo que te hace sentir aliviado, ¿qué está pasando adentro? Sí, claro. Entonces, efectivamente, pues como comentaba Arturo, pues es una desviación, pero una desviación, digamos, más placentera, o si lo quieren ver como un escape ante un dolor más fuerte, ¿me explicó? Platicaba con Constanza en el preámbulo justamente de esta necesidad de justamente de dejar de sufrir. Esto es como sufrir un poquito menos de lo que ya estoy sufriendo, pero a final de cuentas, claro, es una consecuencia que no es sana, porque a final de cuentas, a largo plazo vas a dañarte más, como si fuese como una adicción, era lo que decíamos, ¿no? Más o menos te estás dañando. El problema, o sea, al final es la solución del momento, pero eso no te está solucionando el real problema, que es lo que está sucediendo por dentro. Efectivamente. ¿Mm? Bueno, y justo lo que estaba diciendo Gerardo de las adicciones, yo le estaba contando a Gerardo que con mi terapeuta, que todos saben porque ya les he hablado de Miriam, he trabajado sobre esta cosa, por ejemplo, que tengo yo con los tatuajes, que es muchas veces no nos damos cuenta, pero las autolesiones se pueden referir a eso, a la adicción al cigarro, la adicción a las drogas, la adicción al alcohol, o sea, la adicción a los tatuajes, a las perforaciones, o sea, puede ser cosas que tal vez tú lo estás haciendo y no te das cuenta porque lo disfrazas de muchas maneras. Creo que todos tenemos esta idea emo de los jovencitos que se cortaban, porque hubo una época donde hubo muchos chavos donde se hacían letras y se cortaban y se hablaba mucho de esta cosa del escape del dolor a través de las cortadas de los brazos o de las piernas, pero hay muchas otras maneras de lacerarse, o sea, hay muchas otras maneras que expresan
cómo muchos de nosotros no tenemos un buen manejo de las emociones porque es normal, o sea, nunca nos enseñaron cómo hacerlo. Sí, Sí, justamente el hecho de satanizarlo, ¿no? O sea, porque sí, esta cosa como de, es que alguien se corta y es lo peor del mundo y entonces hay que encerrarlo, hay que drogarlo, hay que... No, a ver, o sea, primero hay que entender por qué esa persona, ese chavo, este joven lo está haciendo, de dónde viene, qué es lo que siente. Y es un proceso, ¿no? Toda esta cosa es un proceso de recuperación. En el momento que ya tienes terapia no significa que vayas a dejar de hacerlo y que dejes de buscar estas formas autodestructivas, porque al final sí son estas formas de verte cómo te puedes hacer daño, ¿no? Digo, también los desórdenes alimenticios también puede ser una forma de autolesión. O sea, como todo este tipo de cosas son estos mecanismos que nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestro cerebro utiliza para poder ir manejando y navegando en todo este mundo complicado y en esta cosa complicada de emociones, ¿no? Entonces, lo principal es eso también, o sea, que esta cosa de asustarnos luego y verlo como algo satánico, eso es lo que no está nada padre porque no le ayuda a la persona. Entonces, ok, ya que vemos, lo identificamos y que esa persona está dispuesta a hablar con nosotros, entonces podemos empezar a buscar los mecanismos para apoyarla, para que esa persona pueda ir trabajando este tipo de cosas. de acuerdo. Yo le agregaría, digo, haciendo como un enfoque general, ¿qué es una Sí, autolesión, a final de cuentas? Porque tiene razón lo que dice Arturo. Una autolesión puede confundirse pues, en el público en general. Digo, ay, no, se cortó, se quiere suicidar, ¿me explicó? Pero no, realmente no, no necesariamente. Una autolesión entra dentro de algo que se le llama conductas parasuicidas, ¿me explicó? Parasuicida significa una conducta autolesiva, no necesariamente me quiero suicidar, ¿me explicó? Definitivamente, si se deja avanzar, claro que puede avanzar una conducta suicida. Me explico, dependiendo de las características de la persona, si tiene un cuadro depresivo, que normalmente traen depresivo con ansiedad o algún consumo de polisustancias, o algún trastorno de personalidad, y ahí sí puede avanzar eso a algo. Pero realmente no, no necesariamente la persona que se autolesione de alguna forma está queriendo suicidarse. Más bien, es como lo mismo, como cuando una persona expresa que no quiere vivir, es un grito de ayuda, ¿ok? Haciendo desde la empatía. Es decir, estoy sufriendo y justamente como estoy sufriendo, estoy haciendo lo que yo esté a mi alcance con mis recursos psicológicos para justamente tratar de aminorar mi dolor. Que eventualmente eso puede provocar peores consecuencias, pues claro, me explicó, pero a final de cuentas es la forma en la que yo lo puedo hacer. Entonces, sí, la verdad es que cuando encontremos una persona con autolesiones de cualquier característica, sí es importante referir a un servicio de salud mental, porque si no se puede complicar. Normalmente traen algún cuadro que les causa un dolor psíquico. Eso sería como el fundamento psicológico, si lo quieren llamar, ¿no? uh-huh, uh-huh. Ahí. Yo lo que quería, Gerardo, es que también nos explicaras un poco para todos aquellos que no entienden qué es lo que está sucediendo a la hora de lesionarte, es qué pasa cerebralmente para que esta persona decida. Sí, 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 efectivamente. Mira, cuando una persona sufre de un dolor, o sea, estoy hablando de dolor necesariamente psicológico, ¿no? Un dolor, una tristeza muy intensa, una ansiedad muy intensa, un estrés, una sensación de desesperación. Las veces las personas lo que hacen es autolesionarse. ¿Por qué lo hacen? Porque se ha demostrado que justamente el desviar la atención puede tener un efecto positivo para no sufrir psíquicamente hablando. Lo que te platicaba era que justamente al momento de cortarte se activa en el cerebro un sistema que se llama sistema de los opioides, que no necesariamente tiene que ver con consumir las drogas opioides, así se llama, me explico, desaclaro, ¿ok? Que tiene que ver, obviamente lo descubrieron porque justamente tenía que ver con los medicamentos, pero no es que sea de medicamentos, ¿me explico? Ese sistema tiene que ver con la liberación de endorfinas, como cuando hacemos ejercicio se liberan endorfinas, ¿me explico? Entonces, justamente cuando la persona se autolesiona, se activa ese sistema y digamos que hay una cierta liberación de endorfinas en ese momento que hace que se mitigue el dolor. De hecho, cuando alguien se autolesiona superficialmente, la piel, por ejemplo, muchas veces si está ansioso en ese momento, te dices, y tú en un interrogatorio o haciendo una entrevista clínica, te dice, pues mire, doctor, la verdad es que cuando yo me corto,
realmente no siento nada, al contrario, hasta se me alivia, ya me duele hasta después, pero en el momento no. Entonces se activa eso. Es una forma de mitigar que sí está fundamentada en biología. Entonces, pero como bien comentaban, la verdad es que a la larga, pues claro que te provocas un daño, ¿me explico? Es un equivalente también, como les comentaba, o sea, si yo me tatúo, está bien, ¿me explicó? Te puedes tatuar. Pero si lo haces como una forma de escape, ¿me explicó? Entonces ahí tu disfrute del tatuaje ya no está tan bien. ¿Por qué? Porque ya te estás lesionando o ya tal vez te estás tatuando nada más para escapar de justamente de un dolor, no necesariamente por estética, por algo que me guste, por un mensaje, no, sino nada más lo haces para escapar. Entonces, pues eso tampoco es el objetivo. Se parece un poquito a beber, se parece un poquito a tomar una droga, se parece un poquito a, como decías, a caer en la ludopatía, que es caer en juego obsesivo, ¿me explico? O compulsivo, etcétera, ¿no? Es como una conducta ligeramente parecida a algunos rituales compulsivos, ¿me explicó? Claro, que al final es eso, o sea, digo, no, justo lo que nosotros no les estamos diciendo es ya no se tatúen y ya no se perforen, no, es que el objeto, o sea, que el impulso a hacerlo venga de un lado que no sea mitigar un dolor otro. O sea, porque lo que está diciendo Gerardo es muy cierto. Digo, más allá, no solo porque una herida es una herida, sino muchas veces por justamente sentirte culpable después de haberte cortado y sentirte culpable de haberte cortado, no te cuidas la herida, se te puede infectar. O sea, hay muchas cosas que vienen de la mano con el lesionarse, el cortarse. Y creo que además lo que está diciendo es otra cosa sumamente importante. Es un escape de momento, pero después esa cosa regresa. O sea, biológicamente nos han repetido toda la vida de no puedes sentir dolor en dos lugares al mismo tiempo, entonces pues si te está doliendo emocionalmente mucho una cosa, probablemente si te cortas no te duela la cortada y saques por ahí el dolor emocional, pero eso, o sea, al ratito vas a tener el dolor emocional más el dolor de la herida más el dolor emocional de la herida, porque claro. el dolor emocional de la herida donde entra esta sí, como la sociedad haciéndonos sentir culpables de cómo nos tratamos. Sí, exactamente, o sea, porque tiene que ver con toda esta cosa de, pues, es un ciclo, ¿no? O sea, es este ciclo vicioso que hace que me corto, me siento mal, y entonces me corto, y entonces me siento mal por cortarme, y entonces me siento otra vez mal, y entonces en vez de las cosas estoy saliéndome por la tangente de alguna forma para que ese dolor de alguna forma desaparezca. Lamentablemente, pues sabemos que eso no pasa, ¿no? O sea, que por más daño que te hagas, por más cosas que hagas, si no lo estás trabajando, si no estás yendo a buscar ayuda, es muy complicado trabajarlo, ¿no? O sea, es algo que, pues, sí requieres apoyo, o sea, porque la verdad es que solo es muy complicado enfrentarte a ello, porque, pues, son cosas con las que no has podido trabajar, son dolores que son muy fuertes para ti y que el hecho de de esa forma, pues sí es un poco complicado, ¿no? Porque sí es hacerte daño, sí es quitarte el valor a ti, porque eso es lo que va haciendo poco a poco, o sea que cada vez te vas viendo con menos valor, cada vez vas pensando menos cosas positivas de ti, porque la forma en la que te enfrentas a ello, pues es creándote más dolor, y eso lo único que genera es más dolor y más dolor y más dolor, ¿no? Entonces, sí es una cosa bien complicada, pero también que entiendas, o sea, que sí es bien importante que no estás solo, que no eres la única persona y que hay muchas personas que lo pasan duro, que es complicado, pero que pueden salir adelante y que hay miles, miles, miles de formas y miles de lugares y miles de personas que están ahí para apoyarte y que están ahí para entenderte de verdad, o sea, para no juzgarte, porque nadie aquí quiere juzgar a una persona que está enfrentándose a ese tipo de cosas y que es bien importante que lo entiendas y que busques ayuda, o sea, que yo sé que es bien complicado el creer que alguien puede apoyarte en esa situación, pero sí hay y no estás solo y sí puedes buscar ese tipo de ayuda. Sí, sobre todo, a ver, dice Arturo una cosa súper importante, no están solos, no son los únicos. Y es muy importante saber que no son los únicos, porque yo sé, o sea, yo sé lo difícil que es ir con un médico a decir, estoy haciendo esto, estoy vomitando, me estoy cortando, o sea, porque nos genera muchísima vergüenza, nos da muchísima vergüenza tener esas conductas, pero que no te dé vergüenza, porque la cosa es que no es la única persona que lo está haciendo y tienes que pensar que eso va mucho más allá de lo superficial que es vomitar o de lo superficial que es cortarse, o sea, es sumamente importante entender que la ayuda es necesaria, uno,
y que no eres el único, que no estás sole, no estás sole. Yo diría que justamente, efectivamente, hay que hacer ese ejercicio de empatía. ¿Me explico? El ejercicio de empatía es ponernos en el lugar de la otra persona, en la cual, pues sí, efectivamente, una persona que se autolesiona, y la autolesión puede ir desde cortadas, puede ir desde rasguños, puede ir desde pellizcos, puede ir desde quemarse cigarros en nuestra piel, puede irse desde jalar los cabellos, desde golpear cosas, toda la forma que ustedes deseen. Es simplemente quitar dolor, pero aún así causando dolor. ¿Me explicó? Es solamente, siempre hay dolor, nada más que quizás el dolor que tenemos es un poquito más aguantable, pero la sensación de disconfort, la sensación incómoda va a persistir. Entonces, muchas veces la cosa sí es, efectivamente, hay un estigma. Si hay un estigma de hablar de salud mental, entonces, ¿qué estigma va a haber? Imagínate, en el nivel de cortarse, ¿me explicó? O de autolesionarse, no necesariamente tiene que cortarse. Entonces, es una cosa complicada porque, pues, o sea, yo entiendo que el público puede decir, oye, pues yo no puedo ir con mi mamá tan fácil y decir, oye, ¿sabes qué, mamá? Me corto. ¿Por qué? Porque pues puede ser que reaccione de una forma o positiva o negativa. Claro, porque da mucho miedo. A ver, denme 2 segundos porque se me está acabando la pila de la computadora. Espérenme. Sí. Sí, pero sí, o sea, que justo esta parte importante de entender cuáles son nuestras autolesiones y cómo lo podemos enfrentar, ¿no? O sea, el hecho principal de darnos cuenta de, el hecho de ser conscientes de y entonces ya empezar a trabajar, ¿no? Porque a veces sí, tenemos como muy marcado esta cosa de la gente que se corta en las manos, en los brazos, con navajas o algo así, y eso es como, eso es la autolesión, pero a lo mejor tú te la vives golpeando paredes o te la vives metiéndote en peleas nada más para sentir ese dolor y no te das cuenta de que lo que estás haciendo también es un mecanismo de autolesión autodestructivo para seguir evadiendo esas emociones, evadiendo esos sentimientos para entonces pues, tratar de sanar algo que hay en ti, ¿no? Entonces, sí es bien Claro. importante saber trabajarlos y saber que están ahí para que entonces puedas buscar este tipo de ayuda, ¿no? Y buscar este tipo de mecanismos que puedan ser buenos y positivos también para ti, ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, en cuestión de autolesiones, de la que sea, y otra, por ejemplo, conducta para suicida, que era lo que había comentado, por ejemplo, es que es importante mencionarla porque eso no se podría considerar, a veces estamos consideran conductas impulsivas, es, por ejemplo, si yo me enojo con alguien y soy una persona impulsiva, por ejemplo, el hecho de cruzarme la calle sin voltear porque estoy cegado de ira, me explicó, manejar muy rápido sin ver, quizás fijarme en los carros o pasarme algún alto, claro que también se considera, porque son conductas potencialmente pues, autolesivas, ¿me explico? Claro. Entonces eso también tiene que ver con impulsividad. Cuando estamos hablando también, importante, de autolesiones, tenemos que hablar de impulsividad, porque eso quiere decir que no tenemos todavía o desarrollado o por nuestra historia, por la razón que sea, ese control como para justamente no lesionarnos, ¿me explico? Porque pues, al final de cuentas una autolesión no es que sea algo positivo, es nada más una forma de mitigar nuestro dolor. Entonces, eso tenemos que identificarlo y tenemos que saber que como cada persona que se autolesione, sí es importante que al menos tenga que ser vista por un profesional de la salud mental, porque es una conducta que si la dejamos puede incrementarse y en la mayoría de los casos tiene un trastorno, le decimos psicopatología de base, es decir, tiene un trastorno de depresión, de ansiedad o de sustancias, algo de base que lo está propiciando, ¿no? Yo tengo una duda, Gerardo, que no sé si tiene que ver y si no tiene que ver, pues ya me dirás, pero cuando hay un tema sexual de sadomasoquismo y ya no puede, o sea, y no puedes tener placer sexual sin el daño de por medio, ¿hace parte de las autolesiones? O sea, ¿hace parte de estos comportamientos? Pues bueno, ese es un tema muy especial, porque justamente en el tema de la parte de lo sexual, antes se le dominaban, ya se llaman conductas sexuales preferentes, ya antes se le llamaban parafilias, que era un nombre que, pues la verdad es que también es un nombre que suena peyorativo, ¿me explico? Sí. Entonces, este tipo de conductas, empieza el problema
o sea, yo puedo ser sadomasoquista y puedo tener conductas, por ejemplo, donde me lesionen con tal de alcanzar un placer sexual, porque ese es el objetivo del sadomasoquismo, ¿no? Me pegan o me atan o cualquier conducta que tú desees que puede, digamos, ser autolesiva. Pero la gran diferencia sería que no necesariamente es por dolor psíquico, sino que es como para optimizar mi placer. ¿Me explicó? O sea que ahí tiene que ver con otra cosa. Es que ahí es una línea muy delgada, ¿me explicó? Si hay gente que tiene ese gusto, siempre y cuando, por ejemplo, no se lesione muy fuerte, tal vez, porque yo no podría probar de, es que me corto por un placer. No, tampoco está bien, ¿me explicó? Porque aquí hay que preservarte a ti como persona, ¿me explicó? Claro, claro. O sea, si es algo así como simbólico, tal vez como una situación donde de repente están en un medio seguro, sabes que las dos personas tienen obviamente pleno consentimiento, o las personas que sean, ¿no? Que tienen consentimiento de lo que van a hacer, etcétera. Y obviamente dentro de un marco de seguridad, eso es lo importante, donde no va a haber como una experiencia de lesión realmente pues, dolorosa, si lo quieres llamar así, en el sentido de que te lesione. Claro. Entonces, bueno, adelante, no hay problema. Pero si es, por ejemplo, si yo me meto un grupo sadomasoquista, por decir algo, ¿no? Solamente igual, como habíamos mencionado antes, escapando de algo, como escapando porque eso es lo único que me hace sentir, me da un poquito de placer, es lo único que me hace escapar de mis problemas, es un problema. ¿Me explico? Porque sí, una o cosa es sea, por gusto y una cosa es por escape. ¿Me explico? claro. Siempre salvaguardando el nivel de preservación nuestro, es decir, respetando nuestro cuerpo y el de los demás. Sí, creo que era importante tocar eso porque muchas veces no entendemos muy bien justo el placer del dolor en el sexo. Creo que también se habla muy poco de eso y que tenemos como muchos cuestionamientos al respecto y creo que justo es lo que estás diciendo, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con ciertos límites. También nunca se les olvide poner palabras de seguridad, o sea, que tengan una safe word, eso es muy importante. Claro. Y sí, o sea, digo, lo más recomendable es que no se vayan a poner azules cuando los estén ahorcando, o sea, que por favor puedan encontrar pararse un poco a tiempo. Preferentemente, por favor. Sí, digo, porque yo lo entiendo, creo que también, o sea, digo, hay toda esta cosa kinky ¿cómo se llama? Del BDSM y está bien, pero sí creo que se tiene que hablar del tema de donde sí hay un límite, o sea, sí hay que pensar que hay un límite al respecto. Que tu vida y tu felicidad no pueden ser eso, o sea que eso si tú lo formas, lo tienes como formado parte de tu vida y lo haces desde una perspectiva sana y consciente, o sea, enteramente consciente de hasta dónde, de cómo, de una perspectiva sana, pues bueno, o sea, eso está padrísimo, todo bien, pero sí, justo, o sea, el hecho de que no sea un mecanismo más de salirte de escape, de daño colateral y de entrar otra vez en un ciclo que te está haciendo más daño. Sí, bueno, ya tenemos que entrar en las conclusiones finales. A ver, Arturo, medianos, tienes que ser mediador. Ay, échenle ganas, no es cierto, nunca. Es eso, o sea, que las autolesiones es algo que pasa muchísimo, o sea, es un mecanismo que utilizan mucho para poder salirse de ciertos momentos, de ciertas situaciones y de ciertas emociones. Entonces, que sí es bien importante aprender a identificarlos, buscar estos medios de ayuda, personas que puedan apoyarte, expertos profesionales en la salud mental que puedan ser estos caminos para ayudarte a salir de ahí y que puedas trabajarlo desde una perspectiva más sana, ¿no? Esta forma de enfocar estas emociones que pueden ser muy, muy fuertes en otro tipo de cosas o en otro tipo de maneras, el saber que no están solos, que hay formas de, que no eres un bicho raro ni un monstruo por hacerte daño ni por hacer este tipo de cosas. Eres una persona que está pasando por momentos difíciles y por cosas difíciles y enfrentando de la forma que mejor puedes, que mejor aprendiste y que mejor te funciona, pero que hay formas y caminos para salir de ello, entonces busquen ayuda y pues para eso estamos también nosotros, para que vamos a apoyarlos en lo más que puedan entenderlo. Perfecto. Gerardo. Yo te agregaría así justamente
que, bueno, primeramente, ¿no? Las autolesiones son una conducta que no es positiva, no es normal. Sí requiere toda autolesión que se detecte por parte de nosotros, amigos, si alguna persona que conociésemos, familiar, etcétera, requiere atención, ¿ok? O sea, y a la brevedad, porque justamente no es una conducta sana, ¿de acuerdo? Y es una conducta que al contrario se puede incrementar. Importante, saber que las autolesiones pueden comenzar desde edades muy tempranas, tantas como desde desde edades prepúberes, ¿ok? O sea, prepubertad o pubertad, y pueden extenderse desde la vida adulta. ¿En qué ayudamos, digamos, pues los profesionales de la salud mental, los colegas psicólogos, los psiquiatras? Pues ayudamos justamente a desarrollar estrategias para que justamente cuando nosotros lidiemos con algún dolor psíquico, algún dolor mental, digamos, tengamos las mejores estrategias y no nos lesionemos. Hay formas de hacerlo en las que podemos canalizar esas emociones negativas sin necesidad de causarnos un dolor, porque a la larga ese dolor, como decía Constanza, nos va a provocar más dolor, me explicó, por común ya que hice. Entonces, saber que justamente detectarlo se puede desde edades tempranas hasta edades adultas, de diferentes formas, y siempre detectar que cuando ya no es por placer, tocando el tema anterior, por ejemplo, en la parte sexual, cuando ya no se hace algo por placer y se hace como de una forma, vamos a hablarlo, compulsiva, entonces tal vez ya hay un problema, porque justamente del placer a la necesidad o al necesito o al mitigar dolores, justamente al escaparme de algo y lo tengo que hacer, que me moleste, justamente ese es un criterio de los libros de salud mental, de clasificación en salud mental. Que disfuncione, por ejemplo, por cortarme, tengo que esconderme, tengo que esconderme en las mangas, que tal vez si, por ejemplo, si me tatúo mucho, ya me gasté mucho dinero, por decir algo. O sea, todo lo que nos haga, por ejemplo, faltar a la escuela, al trabajo, etcétera, lo que nos haga disfuncionar en nuestro ambiente familiar, laboral e interpersonal, puede ser un problema. Entonces, no puede ser que digas, ahí me corto y no pasó nada, ¿me explico? Normalmente hay una consecuencia. Entonces, aprender a detectarlo y efectivamente hacer el ejercicio de empatía de que hay gente y hay ayuda necesaria que está totalmente concientizada y sensibilizada acerca del tema y que podemos echarles la mano para lo que se requiere y que mejoren en su calidad de vida. Siempre es importante la calidad de vida de las personas, ¿de acuerdo? Sí, yo para finalizar quisiera agregar que si conoces a alguien que se autolesiona, no lo regañes. Esa no es la manera de enfrentar ese problema. Entiendo que te puede dar coraje, entiendo que puede darte frustración, pero no necesita esa persona aún más culpa ni dolor. O sea, es bien importante, lo decía Gerardo, lo de la postura de la empatía. El amor es muy importante en estos casos porque es la única manera de también prevenir, o sea, de prevenir y de hacer que la otra persona quiera pedir ayuda. Porque si tú llegas y además lo regañas, ya no solo es el dolor emocional más la culpa de la herida, sino también es el miedo a que te cachen y es el miedo a que te regañen y es demasiado, es demasiado. O sea, justamente hay que prevenir que estas heridas se vuelvan una cosa muchísimo más grave y para eso hay que atenderlo con amor, o sea, y listo. Y ya, ese es Y mi... no es llamar la atención, acuérdense. Sí, ¿Okay? no, eso es súper importante, o sea, justo, es que el amor interviene en eso, en que no vayas pensando por la vida que es un chavito emo, porque creo que eso se ve muchísimo, ¿no? Como esta cosa de, ay, es una etapa y pues aunque fuese una etapa, o sea, creo que ahí hay un diálogo, ahí hay un discurso muy importante. Y pues nada, Gerardo, te agradecemos un chingo por estar aquí con nosotros otra vez. Gracias, no, el gusto es mío, chicos, ya saben, como siempre, ahí estamos para ayudar. Sí, y pues ya estaremos grabando más con Gerardo, ya regresa Joe también con nosotros, y pues nada, pues nos vemos la semana que entra, a la misma hora en el mismo canal. Las redes sociales, Arturo. En Instagram, Twitter y TikTok. Arturo del Riote, es que no sé por qué se cortó. Y yo soy Constanza Racota en Twitter, Constanza Racota en Instagram, Constanza Racota en TikTok. La información de Gerardo, pues ya saben, siempre está en nuestra descripción.
Y acuérdense de seguir a nuestro canal, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, síganos en Facebook, ahí todavía estamos muy activos. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye. Gracias. Muchas